Hola a todos y bienvenidos otro día más a nuestro canal. El día de hoy les compartiré un nuevo caso que ocurrió en Bolivia. Creo que es el primer caso de ese país que traigo al canal y es un caso muy doloroso, impactante, que involucra a una menor estudiante que realmente me ha dejado muy impactada y creo que a todos los que somos padres podría llegarnos a afectar también mucho este tema. Así que sin más nada que agregar, comencemos rápidamente con todos los detalles. Patricia Flores Velázquez nació en Bolivia el 21 de febrero de 1989. A sus 10 años, su nombre se dio a conocer por haber sido víctima de un brutal crimen. La pequeña asistía a la unidad educativa Vicente Juaristi Eguino y por más de 15 años se estuvo luchando por obtener justicia y por llevar tras rejas a los responsables. Un caso que sin duda alguna marcó a todo un país. Patricia había asistido a su escuela como de costumbre, pero el 27 de agosto de 1999, cuando ya tenía 10 años, la pequeña desapareció. Ese viernes ella fue al colegio y su madre la acompañó. Una vez que llegaron a la puerta de la institución, ella le dio un beso e hizo un vago gesto de despedida con la mano cuando cruzó la puerta de la institución educativa, de donde nunca más iba a salir para abrazar a la mujer que le dio la vida. A pesar de que la pequeña había llegado y entrado a la institución, jamás llegó a entrar a su salón de clases. Marta, quien era madre de Patricia, llegó a contar que su hija era una jovencita muy dulce, obediente, pero que también era muy tímida, razón por la cual también su madre constantemente la protegía. Además de eso, Marta también llegó a decir que su hija era su tesoro, que era lo más apreciado para ella, así que siempre la llevaba a todas partes, nunca dejaba que su hija fuera a ningún lado sola. Al comienzo, Patty tenía contratiempos con el estudio, se aplazó un curso y sufría dislexia. Escribía el 3 como si fuera la E y su número 5 tenía más apariencia de ser una letra S. Pero lo que más le quitaba el sueño a Marta eran las convulsiones que Patty sufría cuando era más pequeña. Ya estando en el tercero B, Patricia ganó fama de ser una estudiante inteligente y solidaria, pero lo que nunca se quitó fue aquella timidez que la acompañó incluso en el recuerdo de sus compañeros que hoy día ya son adultos. Patricia contrastaba con su estatura, delgada, con el cabello lacio hasta los hombros, era la más alta de su curso. Así fue que en 1999 se dedicó a jugar voleibol y un día después de que ella desapareció, iba a defender los colores de la selección de su curso. Ese 27 de agosto, César Flores, padre de Patricia, pasó a recoger a su hija como era de costumbre. Él llegó a contar que Patty siempre esperaba dentro de la escuela y que justo ese día él llegó 10 minutos antes. Pero al paso de los minutos se dio cuenta de que su hija no salía. Así que César llamó a su esposa muy preocupado y le preguntó que dónde estaba Patricia. Marta, sin duda alguna, se llegó inmediatamente a la escuela y le preguntó a la portera de nombre Berna Ponce, pero esa persona le respondió que no había visto a Pato y que además no se había percatado del ingreso de la niña a la unidad educativa esa mañana. Seguido de eso, también se le preguntó a la maestra de Patricia si había visto a la niña, si ella había entrado a su salón, a lo que ella respondió que la niña no había estado en toda la mañana, que no la habían visto. De hecho, la maestra también le preguntó a Marta si realmente ella había llevado a la pequeña a la escuela, a lo que Marta completamente segura dijo que sí la había llevado, que ella misma había visto cuando ella había ingresado a la unidad. A partir de ese momento, la familia Flores Velázquez empezó a vivir un completo infierno. El viernes 27 y el sábado 28, la familia fue a 5 canales de televisión para poder contar la desaparición y poder pedir ayuda. En la entonces Policía Técnica Judicial, un guardia les dijo: como saben que se ha perdido, tienen que pasar 24 horas y tienen que hacer memoriales y escritos. Inmediatamente mandaron a fotocopiar cientos de panfletos en los que se veía a la pequeña vestida de chef. Ya para el domingo 29, las vías cercanas a la Plaza Pérez Velasco amanecieron repletas de los panfletos con las fotografías de Patty.
Para el lunes, los primeros uniformados que prestaron socorro a la familia fueron de la Policía de Ayuda al Ciudadano. Desesperados, la familia también se llegó a un lugar donde se acostumbraba a ver drogadictos, borrachos, pero salieron con las manos vacías también de ese lugar. Aparentemente nadie había visto a Patty, ni en la escuela, ni en ninguna otra parte. Fue entonces así que pasaron 5 días de la desaparición, cuando lamentablemente Patricia fue encontrada sin vida en el depósito de la escuela. Cuando la maestra Luisa Carrillo estaba pidiendo permiso para que su hija fuera a buscar un colchón en ese lugar, a lo que la niña fue a ese depósito y al abrir la puerta, lo que se encontró en ese lugar sin duda alguna la impactó, la horrorizó al ver ese cuerpo tendido sin vida. Ese mismo día se dio el levantamiento legal del cadáver, se le practicó una autopsia y se pudo determinar que la niña falleció tras ser asfixiada con un cinturón y se pudo determinar también que había sido abusada sexualmente. Fue así como una multitud se sumó para exigir justicia, mientras la Plaza Murillo estaba cercada por padres de familia. En la PTJ, por otra parte, se estaba cerrando el círculo sobre un sospechoso, y el jueves 9 de septiembre de 1999, en una conferencia de prensa, se pudo anunciar que el asesino de Patricia era Odón Mendoza Soto, el regente de la escuela. Al dolor y la impotencia que estaba viviendo esta familia también se fueron sumando muchísimas más personas. Era muy indignante saber que alguien mismo de la institución había sido la persona culpable o la persona responsable de lo que le había ocurrido a esta pequeña de tan solo 10 años de edad. Entonces, ¿dónde quedaba la seguridad de esa institución? ¿Qué había pasado con los profesores? ¿Qué había pasado con los vigilantes? ¿Con la directora? ¿Por qué había ocurrido algo tan aberrante dentro de esta institución sin que nadie, absolutamente nadie, se diese cuenta? El involucrado fue remitido 24 horas después a la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, porque se temía que lo ajusticiaran en la San Pedro. Funcionarios de la Corte Superior de Justicia evitaron que una multitud acabara con su vida tras su audiencia. Muestras de vello púbico, manchas de sangre, un cinturón y una huella de calzado fueron las pruebas más importantes que se esgrimieron en contra de Mendoza, en un juicio en el que, de inicio, al menos 6 magistrados se excusaron de atenderlo, hasta que los expedientes fueron tomados por Betty Yaníquez, entonces jueza de instrucción en lo penal. Pero en el trayecto también se descubrió que otras personas más tenían acceso al lugar donde se había encontrado el cuerpo de Patricia. Una de ellas era Reinaldo Flores Barrera, yerno de la portera del turno de la tarde, Margarita Uceda. Él acudió a declarar y fue detenido bajo el cargo de cómplice. El abogado de Reinaldo Flores lo que dijo era que esta persona había sido acusada porque en ese momento tampoco tenían a quién acusar, simplemente porque esta persona tenía muy buenos antecedentes, ya que era alcohólico, frecuentaba la zona y simplemente por esa razón lo decidieron considerar como sospechoso. Por otra parte, la jueza Yaníquez convocó al agente Kevin Currier del FBI de los Estados Unidos. En ese momento se intentó dar certeza científica a las pruebas tomadas por la PTJ. Sin embargo, estas se hallaban contaminadas, cosa que terminó complicando demasiado este caso. Pero en junio del 2002, los resultados de los estudios del FBI, en base a pruebas de ADN halladas en las prendas de Patricia, apuntaron a otro presunto culpable, de nombre José Luis Flores. Cabe destacar que estas otras 2 personas consideradas sospechosas también tienen el mismo apellido que Patricia, es decir, Flores, pero no son familiares de ella, no guardan ningún tipo de relación con la menor. Simplemente hubo coincidencias con estos apellidos con el de la víctima. Así fue como José Luis Flores, de la noche a la mañana, se convirtió en el principal sospechoso de los 3, sobre todo por ser acusado como un violador en serie y tras cotejar su ADN en los casos de Patricia y la violación y asesinato de Dora Janco. Este último sospechoso que les acabo de mencionar tenía antecedentes penales, evidentemente podía haber cierta relación con el caso de Patricia, pero también
José Luis Flores llegó a decir que en ese momento la forma en que se tomó las supuestas pruebas no habían sido de la mejor manera. Es decir, la evidencia que se tenía era de un caso anterior donde él había sido ya condenado, juzgado y que no guardaba ningún tipo de relación con Patricia. No eran evidencias nuevas, sino que simplemente decidieron tomar aquellas evidencias y considerarlo a él sospechoso porque simplemente también había estado cerca de aquel lugar, de la institución. Y mucho antes de que se considerara a José Luis Flores como el principal sospechoso o el responsable del crimen, ya se estaba considerando las condenas que se les iba a dar a los otros dos primeros sospechosos. Pero cuando surgió esta evidencia, y digo entre comillas evidencia es porque no se tenía muy claro, así que decidieron dejar a un lado a las otras dos personas que no las terminaron enjuiciando, no las terminaron condenando, sino que se centraron en José Luis Flores. Lo que quiere decir esto es que la Corte Suprema de Justicia terminó absolviendo a Reinaldo Flores y a Odón Mendoza. Y el 16 de noviembre de 2009, el juicio se anuló hasta el vicio más antiguo. De estas tres personas que ya se tenían detenidas, todavía no se había dado ninguna sentencia definitiva y de hecho no se tenía claro quién había sido el responsable. Y mientras sucedía todo esto, no se podía dar ningún tipo de condena. El crimen ocurrió en 1999 y con todas las evidencias que se habían, con los tres sospechosos que se tenían, pueden creer que no hubo ninguna decisión durante 15 años. El caso básicamente se estancó, no se siguió avanzando y por 15 años no hubo justicia para Patricia Flores ni para su familia. Fue entonces en agosto de 2014 cuando una jueza finalmente decidió sentenciar a 30 años de cárcel y sin derecho a indulto a Odón Mendoza, a la primera persona que se había considerado sospechosa y que después habían dicho que no tenía nada que ver, pues finalmente después de 15 años decidieron decir que sí, que él había sido el culpable, que todas las pruebas lo comprometían a él. La abogada de la familia de la víctima, Paola Barriga, informó que la jueza valoró los resultados de una prueba de ADN realizada a Mendoza, que fue comparada con los restos encontrados en un palo de escoba con el que supuestamente se dañó las partes íntimas de la menor. Asimismo, se confirmó que la enfermedad venera que tenía el sentenciado también fue detectada en el cuerpo de la fallecida y las medias de la niña tenían restos de semen del acusado. Por otro lado, las huellas de Mendoza se encontraron en el depósito donde fue hallada la pequeña y en el baño, además de pruebas psicológicas que determinaron que el sentenciado tenía tendencias a la pedofilia. Luego de estos 15 años y que finalmente se diera una sentencia firme, la jueza Morales terminó absolviendo de culpa a los otros dos sospechosos del crimen, en este caso José Luis Flores y a Reinaldo Flores Barrera, por existir supuestamente pruebas semiplenas y que no existían elementos concluyentes por complicidad. Por otra parte, la exdirectora del colegio de Patricia, María del Rosario Vargas de Villarroel, y las dos porteras, Margarita Oceda y Berna Ponce, recibieron una condena de 1 año por incumplimiento de deberes. Hace algún tiempo la pesquisa había dado un giro al señalar como posible autor del crimen a Flores y de esa manera se había absuelto a Odón Mendoza. Sin embargo, los indicios fueron eliminados con otros recursos y pericias presentadas por la parte querellante, y es así como se dio a conocer esta nueva decisión. Por otra parte, también quiero mencionar lo que fueron las graves irregularidades en el caso de Patricia Flores, porque realmente es muy aberrante ver cómo tuvieron que pasar 15 años para que finalmente se le hiciera justicia a esta pequeña, justicia a la familia para que también pudieran descansar y ya olvidarse de esta pesadilla y pudieran llevar su duelo sin ver más a esta persona que les había arrebatado la vida, su angelito. Errores procesales. Estos comenzaron desde el principio, cuando la niña desapareció y la familia intentó colocar una denuncia por desaparición y no les hicieron caso. Simplemente le dijeron que colocaran sus anuncios por su cuenta o que simplemente esperaran 24 horas. Y luego esto continuó cuando unos 6 jueces aproximadamente se excusaron de conocer el caso. También existieron las anulaciones de varias etapas del proceso por existir vicios en las etapas iniciales de investigación y en el resguardo de la cadena de custodias de evidencias. Los errores periciales.
Durante este proceso hubo un mal manejo y conservación inadecuada de las evidencias. Se cometieron errores en la autopsia de la niña y se hicieron varios envíos inadecuados de muestras de ADN a laboratorios internacionales y nacionales, por lo cual en su fallo la juez desestimó estas evidencias reconociendo las dificultades existentes para su análisis. Manipulación de evidencias. Los informes de peritaje fueron alterados. Aparecieron informes calificados como falsos por la presentación de la niña Flores en torno a los responsables. También se presentó material probatorio que no correspondía al caso y en el 2014 aparecieron cajas con evidencias que no se habían conocido desde el comienzo del proceso. Lamentablemente se tuvo que pasar por todas estas irregularidades para que finalmente se hiciera justicia. Pero el caso de Patricia Flores también dejó un precedente porque muchas cosas se intentaron cambiar legalmente. A partir de los hechos ocurridos en 1999, se realizaron reformas legales al Código Penal en el año 2012. También se emitió el Decreto Supremo 1302 sobre la erradicación de la violencia en las escuelas. Y en el 2013 se promulgó la Ley 348 para poder garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, y existen recomendaciones elaboradas por parte del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas hacia el Estado Plurinacional de Bolivia. Además, el Ministerio de Educación adhirió al caso de Patricia Flores como querellante y actualmente se encuentra monitoreando la violencia sexual en los centros educativos del país. Si bien las mencionadas actuaciones del Estado son importantes, su reto actual es garantizar la efectiva implementación de estas leyes para que ni los hechos ocurridos en el caso de Patricia Flores ni el sufrimiento de su familia vuelva a repetirse nunca más. Y es muy triste que tenga que suceder estas dolorosas partidas de personas tan valiosas, de niños inocentes, de mujeres que han querido luchar, que han querido salir adelante, para que la ley tenga que cambiar o para que la ley tenga que tomar en cuenta estos factores, esta violencia que vivimos hoy en día en la sociedad. Lo que nos queda a nosotros es seguir luchando por nuestros derechos, por defender la vida de nuestros niños, por la seguridad de cada uno de ellos. Y bueno, amigos, me gustaría ahora leer cada uno de sus comentarios referentes a este caso y que lo hagan con muchísimo respeto. Antes de despedirme, les voy a pedir de todo corazón que se suscriban a este canal si todavía no lo han hecho y de esa manera me estarían apoyando un montón. No olviden que pueden seguirme en todas mis redes sociales para estar en un mayor contacto y yo pues los quiero muchísimo, me despido, cuídense y nos vemos hasta un próximo video. Bye bye.